Hannah Freeman entró a la sala del tribunal con una sonrisa confiada que parecía desafiar a cualquiera que osara interrumpir su tranquilidad. Sus pasos eran seguros, su porte impecable, y sus ojos reflejaban la certeza de alguien que se cree intocable. Se inclinó ligeramente hacia el juez y pronunció con una seguridad que rayaba en la arrogancia: «No me volverás a ver aquí». Para Hannah, esta audiencia era una formalidad más, un obstáculo menor que esperaba superar sin dificultades. Creía que la corte reconocería su posición, su reputación como educadora, y la liberaría de cualquier consecuencia significativa. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a la realidad de manera abrupta y devastadora. Hannah Freeman, de 27 años, era una maestra de cuarto grado en la Ranger High Tech Academy, ubicada en North Ridgeville, Ohio. Aparentemente, era una profesional dedicada, respetada por sus colegas y querida por algunos estudiantes. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad se escondía un comportamiento obsesivo que comenzó a manifestarse después de su ruptura con un novio de larga duración en 2024. Lo que comenzó como un intento de reconciliación terminó en un patrón de persecución y acoso que escaló rápidamente. Tras la separación, Hannah se negó a aceptar el fin de la relación. Los informes de la policía indican que comenzó a seguir a su expareja a diario, apareciendo sin ser invitada en su casa, en la de sus padres e incluso en su lugar de trabajo. Durante un periodo de 19 días, fue registrada realizando 33 visitas no deseadas, un comportamiento que generó alarma y miedo en la víctima. A esto se sumó un patrón de robo. Objetos personales fueron sustraídos de su automóvil, incluyendo una computadora portátil, mochilas y una billetera, cuyo valor aproximado ascendía a $1,000. Finalmente, su exnovio decidió llamar al 911, describiendo un estado de constante hostigamiento. Durante la llamada, relató cómo Freeman lo seguía con insistencia, estacionaba su vehículo cerca de donde él se encontraba y aparecía sin previo aviso, generando un ambiente de tensión y amenaza constante. «Hola, mi exnovia continúa acosándome. Estaciona su auto al lado de donde sea que estoy y me sigue a casa todas las noches», dijo con una mezcla de frustración y miedo. La policía, al recibir el reporte, procedió a intervenir de inmediato y encontró a Hannah en un estacionamiento cerca del lugar de trabajo de su ex, donde permanecía estacionada, aparentemente esperando su salida. Cuando los oficiales intentaron interrogarla, Hannah negó cualquier acusación de robo o acoso, argumentando que su ex la había invitado y que ella simplemente se encontraba allí por motivos sociales. Sin embargo, las evidencias eran claras. Múltiples testigos, registros de visitas y objetos sustraídos confirmaban un patrón de comportamiento inaceptable. Su expareja, con voz firme, relató cómo la joven profesora lo había seguido hasta su residencia, había ingresado a su automóvil y sustraído pertenencias esenciales, incluyendo medicamentos, llaves y objetos de valor tecnológico. Además, había realizado cargos en sus cuentas de comercio electrónico, aprovechando que aún conocía las contraseñas. Los antecedentes de Hannah Freeman con la ley complicaban aún más su situación. En noviembre de 2022, la policía ya había respondido a su residencia en 2 ocasiones debido a quejas por ruido, y en esas ocasiones Freeman supuestamente les aseguró a los vecinos que no tendría problemas legales porque su padre era el jefe de policía en North Ridgeville. Sin embargo, esa confianza no le salvó de la intervención de las autoridades, quienes tras confrontarla, la arrestaron y procedieron a documentar cada detalle de su conducta. La suma de incidentes,
reflejaba una escalada de comportamiento inapropiado y delictivo que ya no podía ser ignorada. El proceso judicial que enfrentaba Hannah Freeman era complejo. Se le imputaron cargos de acoso, robo y violaciones relacionadas con la propiedad ajena. La comunidad educativa y los vecinos observaban con asombro cómo alguien que parecía una ciudadana ejemplar podía encontrarse en el centro de un caso criminal de tal magnitud. Meses antes de la sentencia, Freeman decidió declararse culpable de 3 delitos menores, un acuerdo que reducía el riesgo de enfrentar cargos mayores, pero que aún implicaba consecuencias serias y restricciones importantes. El día de la audiencia final, la maestra apareció nuevamente en la corte con la misma confianza que había mostrado anteriormente. Sus palabras fueron un intento de minimizar los hechos. Lamento el incidente. Definitivamente actué movida por la emoción y tomaré las medidas necesarias para superar esta situación. No me volverán a ver aquí. Parecía segura de que la justicia se mostraría indulgente, confiando en que sus disculpas y su historial profesional inclinarían la balanza a su favor. Pero el juez tenía otra perspectiva. Con voz firme y mirada implacable, dictó la sentencia. Los primeros 90 días serían de arresto domiciliario, con libertad limitada únicamente para trabajar. Freeman debía someterse a asesoramiento especializado para tratar cuestiones de salud mental, enfocándose en la gestión de límites saludables y conductas compulsivas. Adicionalmente, los primeros 7 días de este periodo debían cumplirse en la cárcel del condado como medida de prevención y advertencia. La decisión clara y directa desmoronó la confianza que Hannah había exhibido al entrar al tribunal. El abogado de Freeman intentó intervenir, solicitando la retirada de la declaración de culpabilidad y argumentando que la sentencia era inesperadamente severa. Insistió en que su cliente no había anticipado tiempo en prisión y que la intención era llegar a un acuerdo menos gravoso. Sin embargo, el juez interrumpió sin contemplaciones, dejando en claro que la ley debía seguir su curso sin excepciones ni indulgencias. En ese momento, la confianza de Hannah Freeman se desvaneció. La joven maestra, que minutos antes había entrado con seguridad, comenzó a mostrar señales de colapso emocional. Lloraba de manera incontrolable, temblaba y susurraba a su abogado, incapaz de procesar la magnitud de la sentencia. La sala del tribunal se llenó de un silencio tenso, mientras familiares, colegas y público observaban la transformación de una persona confiada en alguien vulnerable, confrontada por la realidad de sus actos. El impacto no se limitó a la esfera personal. Su contrato con la escuela expiró inmediatamente, dejando una sensación de sorpresa y desconcierto entre padres y colegas. La noticia de su colapso y la severidad de la sentencia se difundió rápidamente, generando comentarios y debates sobre la justicia, la responsabilidad y la gestión de conflictos personales. La situación de Hannah Freeman se convirtió en un caso emblemático que recordaba a la comunidad que incluso aquellos con reputación y apoyo familiar no están exentos de consecuencias legales cuando las acciones cruzan límites. El caso de Hannah Freeman ilustra también la necesidad de sistemas de apoyo adecuados y de intervención temprana ante conductas problemáticas. Su historia es un recordatorio de que la obsesión personal puede escalar rápidamente y tener consecuencias legales y sociales graves, afectando no solo a la víctima, sino también a la comunidad, la familia y el entorno laboral. Hannah entró al tribunal creyendo que su estatus y su apariencia podían protegerla. Se fue confrontada por la realidad, humillada y con la certeza de que debía enfrentar las consecuencias de sus actos.
Su historia es una advertencia sobre cómo la negación y la arrogancia frente a la ley pueden volverse en contra de cualquier persona, sin importar su edad, posición profesional o conexiones familiares. Este es un caso que nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer los límites personales, la necesidad de intervenciones tempranas y la claridad de que la ley actúa sin favoritismos. La confianza excesiva y la negación de los hechos pueden resultar en desenlaces sorprendentes y severos. Y la experiencia de Hannah Freeman es un ejemplo claro de ello. El relato de esta joven maestra también deja una lección sobre la percepción pública y la responsabilidad profesional. Una persona respetada por su comunidad puede, de manera repentina, transformarse en protagonista de un caso criminal que genera atención mediática y cuestionamientos sobre la conducta, la ética y la capacidad de autocontrol. La historia de Hannah Freeman se convirtió, así, en un referente para entender cómo la obsesión personal y la conducta inapropiada pueden desencadenar consecuencias judiciales significativas. El video de su colapso emocional se volvió viral, reforzando el mensaje. La ley no distingue entre educación, estatus social o familiar. La conducta inapropiada tiene un precio, y los tribunales pueden ser implacables incluso con los primeros infractores. La reacción de Hannah, que pasó de la seguridad absoluta al terror y la humillación en cuestión de minutos, quedó grabada en la memoria colectiva como un ejemplo de la realidad judicial y sus consecuencias inmediatas. El impacto de la sentencia no se limitó únicamente a la sala del tribunal. Trascendió rápidamente a la comunidad educativa y a la vida personal de Hannah Freeman. La Ranger High Tech Academy decidió no renovar el contrato de Freeman, argumentando que su conducta había comprometido la confianza depositada en ella como educadora. Los padres expresaron su preocupación por el bienestar de los estudiantes y la seguridad del entorno escolar, mientras algunos colegas lamentaban la situación, señalando que la joven maestra había mostrado signos de estrés y dificultad para manejar conflictos antes de los incidentes. El ambiente educativo se vio sacudido por la noticia, y la administración implementó medidas para reforzar los protocolos de seguridad y apoyo psicológico a los estudiantes. La reacción pública se intensificó con la difusión del video de su colapso en el tribunal. En la grabación, se podía ver cómo la mujer, antes confiada y desafiante, se transformaba en alguien vulnerable, llorando y temblando mientras procesaba la sentencia. La viralidad del video provocó comentarios en redes sociales y plataformas de noticias, generando una discusión sobre la severidad de la pena, la importancia de la salud mental y la percepción pública de los errores de los individuos. Para muchos, el caso se convirtió en un ejemplo de cómo la obsesión y la incapacidad de respetar límites personales pueden transformar vidas en cuestión de días. Los detalles de la sentencia fueron analizados con detenimiento. Los primeros 90 días de arresto domiciliario, junto con la obligación de someterse a asesoramiento de salud mental, reflejaban un enfoque integral de la justicia. No solo se buscaba castigar, sino también prevenir futuros episodios y ofrecer herramientas para manejar conductas compulsivas. Los primeros 7 días en la cárcel del condado fueron una advertencia directa de que la ley no distingue entre educación o conexiones familiares. El mensaje era claro. La conducta repetitiva y dañina tiene consecuencias inevitables. Además de la sanción judicial, Hannah enfrentó medidas complementarias que incluían la restitución de los objetos sustraídos y la reparación de los cargos indebidos realizados en cuentas de su expareja. Estos pasos no solo tenían un efecto legal, sino también simbólico, recordando que las acciones tienen repercusiones tangibles en la vida de los demás. El caso demostró que incluso cuando alguien cree que puede manipular la percepción de los demás,
las pruebas y los registros objetivos terminan imponiéndose en la resolución de conflictos legales. La familia de Freeman también se vio afectada. Aunque su padre ocupaba un cargo de relevancia en la policía local, esto no pudo impedir que la ley actuara de manera independiente. La situación generó un debate interno en la comunidad sobre la influencia, la responsabilidad familiar y la necesidad de separar la posición social de las consecuencias legales. Para algunos, el caso reafirmó la imparcialidad del sistema judicial, mientras que para otros, evidenció las dificultades emocionales y sociales que surgen cuando un familiar se enfrenta a la justicia. Los días posteriores a la sentencia fueron especialmente difíciles para Hannah. Durante el arresto domiciliario, se observó que la mujer luchaba por adaptarse a la rutina impuesta por la corte. La supervisión y los controles periódicos se combinaban con sesiones de consejería obligatoria, diseñadas para ayudarla a comprender los límites personales, manejar la obsesión y prevenir comportamientos de acoso futuro. Los expertos en conducta sugirieron que estos programas podrían ser efectivos para reducir la probabilidad de reincidencia, siempre y cuando la implicada asumiera responsabilidad y participación activa en el proceso. La historia también destacó la importancia de la intervención temprana y de la documentación exhaustiva por parte de las autoridades. Las repetidas visitas no deseadas, los registros de robo y los informes policiales construyeron un caso sólido que dejó poco margen para la defensa basada únicamente en percepciones o justificaciones personales. La meticulosidad de la investigación permitió que la justicia actuara de manera eficiente, asegurando que los hechos fueran presentados de forma objetiva y contundente. Este enfoque no solo protegió a la víctima, sino que también reforzó la credibilidad del sistema judicial ante la comunidad. A medida que el caso se desarrollaba, surgieron discusiones sobre la psicología detrás del comportamiento de Freeman. Expertos en salud mental sugirieron que su conducta podría estar vinculada a dificultades emocionales y a la incapacidad de gestionar el rechazo y la pérdida. No obstante, también subrayaron que la explicación psicológica no exime de responsabilidad legal. La ley exige que los individuos respeten los derechos de los demás y mantengan límites claros. El contraste entre la comprensión emocional y la consecuencia legal fue un tema recurrente en los análisis mediáticos y educativos. El caso de Hannah Freeman se convirtió en un ejemplo ampliamente citado en seminarios y charlas sobre acoso, conducta compulsiva y ética profesional. Educadores, padres y autoridades judiciales comenzaron a utilizar la historia como advertencia sobre los riesgos de ignorar señales de alarma y de subestimar el impacto de la obsesión personal. La narrativa mostró cómo un comportamiento aparentemente inofensivo puede escalar hasta involucrar a la justicia y afectar de manera significativa la vida de múltiples personas, incluyendo colegas, familiares y miembros de la comunidad. Además, la cobertura mediática enfatizó la lección sobre la preparación para enfrentar la justicia. Hannah entró al tribunal confiada en que su estatus y su reputación la protegerían, solo para descubrir que la realidad era implacable. Este giro de eventos subraya que la percepción personal no siempre coincide con el rigor legal y que las consecuencias pueden ser mucho más severas de lo anticipado. La experiencia de Freeman demuestra que el respeto a la ley y a los límites ajenos no es negociable, y que incluso los primeros errores pueden tener repercusiones duraderas si se combinan con conductas persistentes. La historia culmina con un recordatorio para la comunidad. La confianza y la familiaridad no sustituyen la responsabilidad personal ni la vigilancia de las autoridades. Hannah Freeman, una joven maestra que se creía intocable, aprendió de manera dramática que la obsesión y el hostigamiento no son aceptables y que la justicia actúa con firmeza, incluso en casos que involucran profesionales jóvenes y respetados.
La lección es clara. Los tribunales no son escenarios donde la reputación personal o el estatus social pueden garantizar indulgencia. Finalmente, el caso dejó una reflexión profunda sobre la importancia del autocontrol, la intervención temprana y la educación en límites personales. Los estudiantes que presenciaron indirectamente la situación a través de sus padres y maestros recibieron una lección inesperada sobre responsabilidad, respeto y consecuencias legales. La comunidad, por su parte, quedó alertada sobre la necesidad de observar comportamientos problemáticos y de actuar antes de que las situaciones escalen, subrayando la relevancia de la prevención y la supervisión constante. Hannah Freeman salió del tribunal humillada, con la certeza de que sus acciones tendrían un impacto duradero en su vida profesional, social y personal. La joven maestra que ingresó con una sonrisa confiada se encontró enfrentando un futuro incierto, con consecuencias judiciales claras y un mensaje poderoso sobre la importancia de respetar los límites, reconocer errores y asumir responsabilidad. Su historia se convirtió en un referente de advertencia sobre cómo la obsesión, la arrogancia y la negación pueden transformarse en situaciones implacables, incluso para alguien que parecía tenerlo todo bajo control. Este caso también sirvió como un recordatorio de que los acuerdos de culpabilidad no garantizan indulgencia ni minimización de consecuencias. La justicia actúa en función de hechos, pruebas y conductas, y no de percepciones subjetivas ni de la posición social del involucrado. La experiencia de Freeman es un ejemplo impactante de cómo los tribunales evalúan la gravedad de los actos y la necesidad de medidas preventivas y correctivas para garantizar la seguridad y la integridad de la comunidad. En conclusión, la historia de Hannah Freeman combina elementos de obsesión personal, violación de límites y la intervención implacable de la justicia. Desde el inicio de su conducta inapropiada hasta la sentencia final, cada etapa revela la complejidad de los casos de acoso y la importancia de la documentación, la intervención profesional y el respeto a la ley. La joven maestra que una vez pensó que era intocable, experimentó un despertar abrupto y doloroso, recordando a todos que la conducta compulsiva y el hostigamiento tienen consecuencias concretas, y que la justicia siempre actúa como árbitro final. Su historia invita a la reflexión, no solo sobre la responsabilidad personal, sino también sobre cómo la sociedad y las instituciones pueden intervenir de manera efectiva para prevenir daños mayores. Hannah Freeman entró al tribunal creyendo que podría escapar de las consecuencias, pero salió con una lección imborrable. La obsesión y el comportamiento inapropiado no se toleran, y la ley actúa sin favoritismos ni indulgencias. Si esta historia te impactó, reflexionaste sobre los límites personales y la importancia de la responsabilidad, o simplemente quieres seguir explorando casos similares, suscríbete a nuestro canal. Comenta tu opinión sobre la sentencia y la reacción de Hannah Freeman. ¿Fue justa o demasiado severa? Tu participación nos ayuda a compartir y analizar más historias de alto impacto, revelando lecciones que nadie debería ignorar.